mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco. Como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no catar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien. Como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás.
Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando, y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, Él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Bendiciones, mi nombre es Silvia, para los que no me conocen, y realmente hemos pasado un mes muy interesante con los devocionales acerca de la Biblia. Creo que cada día aprendemos algo nuevo. La Biblia nos enseña muchísimas cosas. Y hoy yo quiero ampliar un poquitito el tema que vimos hoy acerca del pecado. Quiero iniciar leyendo una cita que está en Romanos 3, 23 y 24, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Qué excelente promesa hallamos aquí. Hemos sido justificados, tenemos la gracia del Señor. Y vimos en el video de hoy lo importante que significa la palabra pecado. Como pudimos ver en el video, pecado significa fallar y errar el blanco. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones que han traído consecuencias a mi vida, a las personas que están a nuestro alrededor, e inclusive hemos pecado contra Dios? Un ejemplo muy claro que vemos en el video y que no podemos pasar por alto es el ejemplo que se nos da de Adán y Eva. Es muy interesante ver cómo ellos tomaron decisiones en su sabiduría y se equivocaron, erraron. Y a través de esa mala decisión, el pecado entró en la humanidad. Y lo triste es que no solo entró el pecado, entró también esa separación que se dio con Dios y nos llevó a la esclavitud. Así que podemos pensar, si estoy errando el blanco, ¿qué puedo hacer? Hay un versículo en Proverbios 28:13 que dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa, lo deja, haya perdón. Hay una buena oportunidad que podemos entender en este día, y es que si yo estoy haciendo algo incorrecto, yo puedo llegar, confesar mi pecado ante Dios, y Él me va a perdonar. Otro versículo que me encanta es el que está en Primera de Pedro 2:24. Dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Qué maravillosa noticia encontramos aquí. Qué maravilloso saber que aunque estábamos equivocados, Jesús vino y en la cruz del Calvario nos dio salvación, nos dio perdón y nos trajo también redención. Me encanta esto. Me pongo a pensar, era yo, Silvia, la que tenía que estar en esa cruz. Y no solo yo, toda la humanidad. Pero Dios, en su grande amor, vino y dio su vida por nosotros, nos redimió. Y lo que más me encanta de esto es que ahora yo puedo volver a proseguir a esa meta. El video nos hablaba de cuál es esta meta. La meta es amar a Dios y amar a mi prójimo. Qué interesante que el video nos explicaba cómo cuando Jesús estuvo en la tierra nos enseñó que esos primeros mandamientos que se le dieron a Moisés, los primeros 5 mandamientos nos hablaban de cómo honrar a Dios, los otros 5 mandamientos de cómo amar al prójimo. Pero Jesús vino y hizo algo para mí maravilloso. Él elevó esos 5 mandamientos de cómo tratar al prójimo y los puso al mismo nivel de cómo tenemos que amar a Dios.
Ahora, qué importante es esto, porque nuestras acciones, como yo trate a mi prójimo, si yo peco contra él, voy a estar pecando también contra Dios. Algo muy importante, y no se nos debe olvidar. Nuestras decisiones a veces podemos creer que son las correctas, pero si yo estoy dañando a mi prójimo, no quiero pensar que estoy también pecando contra Dios. Hay una cita en 1 Pedro 4:8 que me encanta, porque dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Qué importante esto. Cuando yo amo profundamente a mi prójimo, yo no voy a pecar, yo no voy a hacer nada que lo dañe, yo no voy a hacer nada en contra de él. Y si hago esto, pues tampoco estoy pecando contra Dios. Y ahora dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuál amor? Ese amor tan grande de Dios que dio a su Hijo unigénito por ustedes y por mí. Ese amor de Dios tan grande que hizo que su Hijo viniera y diera su vida en la cruz. Ese amor tan grande que nos regaló la gracia cuando no la merecíamos. Excelente, me encanta, me motiva mucho esto en mi vida. Algo que yo vi dentro del video y que yo creo que no podemos omitir y que es muy importante, es que en el video nos hablaban de 3 palabras que yo creo que debemos tener presentes. La primera tenía que ver con la iniquidad, que es un comportamiento torcido. Luego nos hablaron de transgresión, que es romper esa confianza. Y el pecado, que es errar y fallar al blanco. Pero lo que me encantó es que dijeron que estas 3 palabras eran un diagnóstico de cómo nosotros estamos. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico me dice si yo estoy saludable, si yo estoy enfermo. Un diagnóstico puede determinar dónde está el daño. Un diagnóstico me dice qué debo tomar para mejorar. Así que tomando en cuenta esta palabra de diagnóstico, creo que es muy importante y muy interesante que nosotros nos analicemos día a día. ¿Qué hay en nosotros que esté torcido? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué decisiones quizás no sean las correctas? Y podemos analizarlos para llegar y corregirlas. En Romanos 6:23 se nos dice: la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese diagnóstico también me puede ayudar para ver qué tan enfermo estoy. Esas decisiones podrían conducirme a una muerte. Pero también ese diagnóstico me puede decir si realmente estoy aferrada a esa dádiva preciosa, a esa gracia que Dios me dio para tener vida eterna. Proverbios 10:9 también nos dice: quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Creo firmemente que ese diagnóstico también me puede ayudar a ver cuál íntegro estoy yo caminando día a día. O también, si estoy mal, eso va a salir a la luz. Ahora, viendo todo lo que vimos a través del video, creo que es importante entender algo y con esto quiero cerrar. Con la cita de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará, nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué quiero cerrar con este versículo? Porque es importante que nos examinemos. Si mi diagnóstico dice que mis decisiones están siendo erradas, creo que es importante que aprovechemos esa gracia que leímos al principio, que nos acordemos que Jesús pagó un precio por mí en la cruz y que podamos venir y confesar nuestros pecados ante Dios. Hay una promesa y es que Él es tan fiel y tan justo que no solo me va a perdonar, sino que Él también me va a limpiar de toda maldad. Así que creo que es muy interesante la expresión o el concepto más bien de lo que significa el pecado: errar o fallar. Así que esforcémonos por volver a la meta original, que es amar a Dios y amar al prójimo, que nuestras acciones sean las correctas a los ojos de Dios. Así que espero que estén aprendiendo tanto como yo he aprendido y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en el siguiente devocional. Bendiciones.